quiere hablar hoy. Y ahí vemos en Juan capítulo 20, versículos 24 y 25, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. ¿Qué significa Dídimo? Gemelo. Por eso Tomás significa gemelo. Pero ahora también Tomás dice que significa, no sé dónde lo sacaron. Entonces, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjense bien. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto, si usted lo lee muy superficialmente, no le va a encontrar absolutamente nada. Nada. Pero es algo muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo para los que nos decimos creyentes. Recordemos que en la primera ocasión que el Señor resucitado se presentó a sus amados discípulos, el apóstol Tomás no estaba con ellos. No estaba con ellos, por eso le estaban platicando, le estaban diciendo que el Señor había llegado con ellos. No sabemos el por qué con certidumbre. Leemos que los discípulos le dieron testimonio de que habían visto al Señor resucitar. ¿Sí? Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto, Tomás. Y esa expresión que dice aquí, los otros discípulos le dijeron, pues los otros discípulos, la palabra le dijeron en el original, ¿sí?, significa le siguieron diciendo. Le siguieron diciendo. No vaya usted a pensar que la expresión de Tomás, de que si no veo así, así fue de momento. No. De momento él pudo haber dicho: pues no lo creo. Pero le siguieron insistiendo. Le siguieron insistiendo. ¿Sí? Era algo tan grandioso que no podían quedarse callados. Y porque amaban a Tomás, le estaban insistiendo en que creyera lo que ellos le estaban diciendo. Además que ningún apóstol era mentiroso. Fíjense hasta dónde estaba la gravedad de la incredulidad de este hombre. Había caminado 3 años con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos años llevas tú caminando con el Señor? Si es que hemos estado caminando con el Señor. ¿Cuántas cosas has aprendido en este camino, en esta senda? ¿Cuántas cosas de lo que has escuchado has puesto por obra en tu vida? Le insistían, pero Tomás, llamado el Dídimo, se mantuvo obstinado en no creerle a los otros apóstoles. Su incredulidad en Tomás no era un decir: no creo, y ya. Era una incredulidad que podríamos calificar intensa. Incluso pudiéramos ver irritación en su contestación. Se sentía irritado, ¿sí?, por lo que los discípulos le seguían diciendo que el Señor Jesús había estado con ellos. Algún comentarista dijo que Tomás probablemente había abandonado el lugar donde estaban los discípulos atemorizados y con las puertas cerradas. Y puede ser cierto, porque no estaba ahí cuando llegó el Señor. Les quiero poner entre paréntesis lo que dice Hebreos: no dejando de qué. Esos son los efectos de dejar de congregarse. Nos alejamos del Señor y de la familia de Dios y empezamos a vivir un cristianismo personal muy propio que va en contra de lo que Dios manda, y tarde que temprano vamos a caer en desgracia. Se los digo con conocimiento de causa. No nos podemos apartar ni de Dios ni de la congregación, porque somos un cuerpo. Cuidado, amados hermanos. Cuidado. ¿Sí?
vemos una fuerte incredulidad en Tomás, tanto que leemos, si no viere en sus manos, ¿cómo dice? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, qué tremenda palabra. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Algunas personas que yo he escuchado en mi caminar con Cristo que dicen, si el Señor sana a mi esposo, voy a creer en él. Le ponemos con, ¿no ha escuchado usted ese algo? Si el Señor hace esto, voy a creer. Si el Señor me da un trabajo bueno, voy a creer. Le ponemos condiciones a Dios como si el Señor tuviera interés en tu vida para que tú le pongas condiciones. No, amado hermano, el Señor está haciendo su obra. Él no ha detenido su obra desde un principio. Él sigue haciendo su obra. Él sigue redimiendo a sus elegidos. Y ojalá y nosotros seamos de sus elegidos, desde antes de la fundación del mundo. Qué cosa tan tremenda. Estaba irritado aún consigo mismo por haberse alejado de los discípulos y no haber estado cuando el Señor le había aparecido resucitado a los apóstoles. Había un resentimiento, pero como siempre nos acontece, siempre le tenemos que echar la culpa a algo o a alguien de lo que nos perdimos en ese momento. Y no reconocer nuestra tibieza, nuestra perseverancia para continuar hasta que llega la bendición. Se sentía culpable y su irritación era la manifestación de sentirse frustrado. Discutió con los apóstoles, discutió con ellos. Cuando ellos le insistían, y oímos su gran irritación porque se sintió que el Señor probablemente lo había excluido. ¿Qué cosas piensa uno de veras, amados hermanos, de esa manifestación gloriosa? Pero no quiso reconocer que fue culpa de él y no de los discípulos que él los hubiera abandonado. Porque Tomás se fue y los dejó ahí. Por eso cuando al haber llegado ahí, porque al haber escuchado que el Señor había estado ahí y llegó otra vez ahí a donde estaban reunidos los apóstoles. ¿Se acuerdan también que a los discípulos que iban en camino de Emaús, ¿se han leído Lucas 25? Esos discípulos que iban camino de Emaús, a quienes también se les apareció resucitado, ¿sí? ¿Cómo los llamó? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. Eso lo puede leer en su casa en Lucas capítulo 24, el versículo 13 al 25. Tardos de corazón. Vamos a leerlo porque si hay un punto ahí muy importante que me pareció a mí tomar nota. Lucas 24. Y esto es para nosotros, amados hermanos, la enseñanza que podemos decir. Es que Tomás, pero nosotros ¿cómo estamos? 24 del 13 al 25 dice, y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Fíjense bien esto, observen bien la letra y que el espíritu de la letra les enseñe, por favor. Iba caminando con ellos el Señor Jesucristo y ellos lo habían visto personalmente. Había cambiado el físico del Señor, creo que lo hemos visto. Ya tenía un cuerpo glorificado, ya no había sangre en sus venas. ¿Sí? Aleluya. Amén. ¿Sí? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único, fíjense, el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Seguirá siendo forastero el Señor en nuestra vida? Piénsenlo. Porque luego nos enfocamos en esto. ¡Qué barbaridad con estos! ¿Sí?
A veces tenemos a nuestro Jesús como, por dice, invita a tu vida. ¿Has escuchado que dicen eso? Invita a tu vida el Señor. El Señor no puede ser invitado, tiene que ser el dueño de nosotros, el Señor de nosotros. ¿Cuánto deterioro hay en las enseñanzas para evangelizar a la gente, de veras? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno. Estaban hablando con Él, que fue varón profeta, fíjense bien, varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos, dice. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces fue cuando el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, etc. Y luego comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Otros discípulos incrédulos, Tomás y ellos incrédulos. Una pregunta: ¿no estaremos nosotros como Tomás o como los discípulos que iban camino a Emaús? Se los digo porque bíblicamente, teológicamente, la fe sin obediencia no es fe. Es un sentimiento nada más. La fe sin obedecer lo que Dios dice no es fe del cielo. Queremos ver para creer o creer en medio de las circunstancias que nos pudieran estar agobiando. Mire, vayamos a Santiago 2, por favor. Santiago 2. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 2, vamos a estudiar del 19 al 26, hablando de la fe. ¿De cuál les dije? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen fe, pero para perdición. Ellos ya están perdidos, ya están condenados. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vano quiere decir vacío. Vacío. Hombre vano, ¿sí? ¿Quieres saber, hombre, que estás vacío? ¿Qué dice que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe es perfeccionada por las obras, o sea, por la obediencia? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obedecer lo que Dios dice no es fe. No es fe, es puro emocionalismo. Es una fe mental, no de experiencia. Yo creo que muchos que no somos cristianos o no éramos cristianos, teníamos esa fe sin obras, creíamos que Jesucristo había muerto por nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí lo creíamos, pero no había obediencia. Era una fe vana, vacía. ¿Quieres saber, hombre vano? El conflicto es hoy, ¿cómo estamos nosotros en esta situación?
A mí me preocupa sobremanera, porque podemos ser simpatizantes y no discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina. Hombres y mujeres seguidoras de Cristo en disciplina. Disciplina. Como les comenté una vez que le preguntaron a una niña para burlarse de ella en una escuela, ¿no? Que ella era cristiana, los demás eran de la otra religión, y le dijeron, ¿para ti qué cosa es fe? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Para ti qué cosa es fe? Y la niña dijo, fe es obedecer a Dios sin hacer preguntas. Esa es la fe que tenemos. Esa es la fe que tenemos. Porque si tenemos la fe del cielo, la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es el primer don que se nos da para que podamos creerle a Dios esto. Y de que vamos a tener luchas, Satanás nos va a lanzar dardos tras dardos para que dudemos de él. No fue lo mismo que hizo con Eva. No fue lo mismo que hizo con esa mujer. Con que Dios os ha dicho. Y es lo mismo, que es la misma estrategia del diablo con nosotros. Siempre nos va a querer hacer dudar de Dios. Y el problema es que lo vamos a dudar y nos vamos a ir separando. Nos vamos a ir separando. Entonces, cuando llegue Satanás con toda su fuerza, nos va a golpear muy fuerte. Porque Él te quiere matar. Él te quiere destruir tu casa, tu vida, tus hijos. Él no anda trabajando allá afuera, está trabajando aquí dentro de las congregaciones. Bendito sea Dios. Hermanos, sabemos que hay muchos que decimos que tenemos fe en Dios, pero no es más que un asentimiento mental. Amén, decimos. Amén. Un asentimiento mental. ¿Por qué? Porque no hay esa fe que nos involucra en una entrega total que produce una vida transformada. Esa fe nos hace que estemos involucrados al 100% en las cosas de Dios, porque hemos entendido que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tenemos un dueño y un Señor y un amo, el que nos compró con su sangre bendita. Éramos de Él y volvió a comprarnos con su sangre bendita. Para que los que vivamos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Qué clase de fe tengo yo? Tengo esa fe que me involucra en la obra del Señor. Tengo esa fe que obedezco a la palabra del Señor. Tengo esa fe que me cuestiono yo a mi yo y no dejo que mi yo gobierne con sus propios deseos. Permito que lo crucifiquen. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué cosas que te crucifiquen que van a hablar de ti? Van a hablar de ti, no afuera, sino dentro de las congregaciones. Van a hablar mal de ti. El caso es que no seas tú el que hables mal de las otras personas, porque quién sabe dónde vais a parar tarde que temprano. La fe nos involucra en una entrega total que produce una vida transformada. Aquí en este pasaje Dios nos presenta a dos personas. ¿A quién nos presenta? A Abraham. ¿Y a quién más? ¿Sí lo leyeron conmigo? Y Rahab. Un judío y una gentil. Una mujer que no era judía, obviamente, era cananea. ¿Sí? Abraham fue justificado cuando le entregó a Dios lo que le pidió. ¿Qué le pidió? A su hijo. Le pidió a su hijo Isaac. ¿Ya les entregaste a tus hijos al Señor? Porque hay que entregárselos para que Él trate con ellos. Porque tú no los vas a cambiar.
ni tú misma, ni tú mismo puedes cambiar. En un momento en que dicen, yo te los entrego, Señor, yo voy a ser un buen testimonio para mis hijos, no un mal testimonio. Voy a decirles las cosas como tú sabes que yo tengo que decírselas. Instruye al niño en su camino. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del vientre. El fruto del vientre que son nuestros hijos. Y Dios le pidió a Isaac. Dios manifestando que un hombre que amaba a su hijo, sí, un humano, pudo manifestarle en el mundo espiritual que amaba a Dios por encima de todas las cosas, por encima de ese mismo amor que sentía por Isaac. Y aún fue mucho más allá este hombre. Le pidió Dios que lo matara. Piensen bien, ¿ya conocemos a Dios o no lo hemos conocido o nada más de oídas? ¿Qué haríamos nosotros? Debemos de entender que Dios es el dueño de todo lo que existe. Absolutamente de todo lo que existe. No hay nada de nosotros. Nosotros no somos propietarios, somos mayordomos del tiempo, del dinero, de los hijos, aún de nuestra propia fuerza, porque Él es el que nos da la fuerza, la capacidad. Sin Él no somos nada. Por eso aquellas personas que se creen que son mejores que los demás, que Dios los perdone y las perdone. Porque Dios no nos da capacidad para sentirnos mejores que nadie, sino para ayudar a la gente que no sabe. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Abraham fue justificado por creer a Dios. Eso es la fe. Por creer a Dios. Mira, vayamos a Hebreos 11, por favor. Ahí está atrás de Santiago, digo de la epístola. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, fíjense bien, obedeció. Fe y obediencia. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber qué, a dónde iba, pero sabía con quién iba. ¿Sí? Así es la fe. La fe va creciendo en pruebas, en llamados del Señor. Empieza con un grano de mostaza, claro que sí, pero esa fe se acrecenta en la medida que Dios quiere llevarte. Él te dice una cosa y la pones por obra, le crees a Dios y das un paso de fe. La fe es un músculo de poder. Y Dios tiene que ejercitar esa fe en cada uno de sus hijos. Porque es una vida sobrenatural ser cristiano. Hay cosas que no ves, pero Dios dijo que te las iba a dar en su palabra. Si obedecías, recíbelas por fe. Y te las va a dar a su tiempo, porque tiene todo tiene su tiempo, no el nuestro. Él actúa conforme a su plan, no conforme a lo que tú quieras ni cuando tú quieras. Necesitamos conocer a Dios, los atributos de Dios. Bendito Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Por la fe Abraham siendo llamado, o sea, dejó su tierra y su parentela. Dios. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero sabía con quién iba. Versículos del 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Pedro? Porque vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Aleluya. Bendito es Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fíjense bien, su unigénito. O sea, una palabra muy especial. Su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo creo que tú me dijiste, tú me prometiste que en Isaac iba yo a tener descendencia. Ahora me lo estás pidiendo, pero yo creo que si aún yo llego a matarlo, tú lo vas a resucitar. Esa es la fe que mueve montañas. No es una fe emocional que se acaba. Puedes tener fe y no viene la respuesta, y sigues orando y no viene la respuesta, y de repente ya te desanimaste. Y ya, porque no oraste con fe. Porque no estás entendiendo que Dios responde cuando Él quiere, no cuando tú quieras. Eso es lo que a mí en lo personal me incomoda y me molesta cuando escucho personas que dicen: es que yo decreto bendición. ¿Quién eres tú para decretar bendición? Para declarar. El único que tiene ese poder es Dios. Nosotros somos esclavos por amor de Cristo, y desgraciadamente muchos van ahí siguiendo esas fantasías. Tarde que temprano ustedes y yo los vamos a ver. Bendito sea Dios. Amén. Esa es la fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Sí? Bendito Dios. Aleluya. Amén. Entonces, la obediencia de Abraham manifestó que su fe en Dios era auténtica, era genuina. Aquí vino un hermano hace varios años, era como 15 años. Él es de allá, por Sudamérica, pero vive en Estados Unidos. No sé si se acuerdan, no creo, a lo mejor Humberto, su esposa, Sara. Él dijo que su padre murió a los 98 años de edad, ¿se acuerdan? Y que él tuvo 50 años de estar orando por su padre porque no quería su papá nada con él. Yo estuve aferrado a lo que Dios dice. Yo viví en obediencia, y yo le decía: Señor, el que me engendró en la carne te necesita, Señor, te necesita, Señor, trata con él, Señor. Pero sí, era una angustia, decía, que yo sentía por mi padre, porque se sabía que el momento que muriera se iba a un lugar donde yo he leído que es un lugar de tormento. Y conmigo discutía, yo no, él discutía, pero yo no discutía, porque así era yo antes de ser cristiano. Discutía yo con los cristianos, pero perseveré 50 años, y Dios me dio el regalo de verlo, que faltando 2 años para que muriera, sí, recibió el nuevo nacimiento. Y eso es lo que predicó él: la fe no es nuestra, es en Dios, y Dios no falla. Necesitamos esa fe, porque si ya nacimos de nuevo, tenemos que tener esa fe dentro de nosotros, porque es el primer don que se nos da. O nada más somos creyentes nominales, de nombre, simpatizantes. La obediencia de Abraham, entonces, que manifestó que su fe en Dios era genuina. ¿Sí? Bendito Dios. Amén. Fe y obediencia, ¿qué dice? Van juntas. La fe se nos prueba por fe para que veamos si somos obedientes a lo que Dios dice. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, le dicen a los solteros, ¿no? Y aún a los que pretenden hacer negocios con personas inconversas. Dios dice: no te unas. Pero es que está bueno el negocio. No te unas, dijo Dios.
pero está bien guapa, no te unas, dice el Señor, porque no tiene suerte ni parte conmigo. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Bendito sea Dios. Santiago 2:25, por favor. Vamos a ver la fe de Rahab. Fíjense bien, ¿hasta dónde llevó Dios la fe de Rahab? ¿Hasta dónde llegó? Santiago 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Estamos hablando de la incredulidad de Tomás y de la fe que debemos de tener nosotros, haciendo un comparativo, un balance, si estamos igual que Tomás o qué pasa en nuestra vida para poder vivir una vida en victoria, amados hermanos. El Evangelio es poder para todo aquel que cree. Bendito sea Dios. Rahab no se salvó por su buena conducta, era prostituta. Sí. Esta mujer era cananea y vivía en la ciudad de Jericó, pero había oído que un ejército victorioso iba a hacer la guerra a Jericó. Y ayudó a los 2 miembros de ese ejército enviados por Josué para investigar la situación que había en Jericó. Incluso hasta los escondió, los recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué hizo esto? Porque creyó que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios. Creyó y actuó en esa fe. Decidió identificarse con ese Dios único y verdadero, costase lo que costase. Ella arriesgó su vida, porque si lo hubieran descubierto, le hubieran cortado la cabeza por traidora a los que habitaban a su nación. Traición a la nación. Pero repito, como empecé, a veces leemos muy superficialmente las cosas de la Biblia. Y a veces nos parecen que son cuentos o fantasías. Porque si nosotros creyéramos la experiencia de Moisés, que cuando le dijo el Señor, cuando estaban sin camino y los egipcios persiguiéndolos y no había ningún camino, le dijo el Señor: levanta tu vara. ¿Por qué me dices a mí? Levanta tu vara y el mar se va a abrir. Y lo hizo y se abrió el mar. Y muchos de nosotros que vemos todo eso, no lo creemos. Porque si lo creyéramos, nuestra vida estaría totalmente entregada a Dios. Totalmente. Como ha habido ese remanente fiel que ha guardado el Señor, que dejaron todo por seguir sus pisadas. Y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Métete con Dios y el Señor va a hacer las cosas. A veces le pones más ímpetu a tu trabajo que a las cosas del Señor. Y te cansas ahí, pero cuando se trata del Señor, pues ahí más no. Entonces tu fe es que nada más de un asentimiento, nada más así, sí, pero no hay obediencia, no le crees a Dios. A Dios. Costase lo que costase, esta mujer hizo. No fue salvada por dar refugios a los espías enviados por Josué, sino porque creyó en el Dios de los hebreos. Creyó en el Dios de los hebreos. Aleluya. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tremendo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos desobedientes? Cuidado, cuidado, amados hermanos. Dice la palabra que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Con mucho temor y con mucho temblor. Yo no puedo predicar de otra cosa, hermanos, más que lo que Dios me manda. Fíjense hasta dónde llegó
hasta dónde llegó la vida de Rahab. Ella fue parte de la genealogía de donde vino el Señor Jesús. El Señor Jesús desciende de Rahab. ¿Quiere ir conmigo a Mateo capítulo 1? Cuando dice el Señor escudriñar las Escrituras, no es nada más leerlas. En un año la lees toda, no, hermano. Léela y estúdiala. Y lo que no sepas o quieras, pregúntame a mí, yo te ayudo en lo que yo pueda. Mateo capítulo 1, ¿ya lo tienen? Versículo 1 dice: el libro de la genealogía, o sea, de la descendencia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y así sigue, y llegamos al versículo 5, dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Se acuerda quién fue Boz? Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y así fue en esa fe de esta mujer, que era una prostituta. Obviamente cuando llegó al conocimiento de esto, ella dejó de ser prostituta, desde luego. Abandonó toda esa vida que la manchaba totalmente. Aleluya. Y vino a ser parte del pueblo de Dios. Y fue mucho más allá. Fue mucho más allá. Es como si lo aplicamos a nuestra vida. Un día en nuestra vida llegó la simiente del Hijo de Dios a nuestro corazón. Y nuestra vida está muriendo para que la vida eterna fluya a Cristo de la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ella fue parte de la descendencia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se ha pensado, ha analizado eso usted? ¿Se ha puesto al menos un mes o 3 meses a analizar bien con la Biblia qué cosa es ser templo del Espíritu Santo? ¿Qué es el templo del Espíritu Santo? Me viene a la mente la situación que hay allá en la Palestina entre los árabes y los judíos. En el monte Moria, ahí donde crucificaron a Jesucristo, en el monte Moria, donde Abraham llevó a Isaac, porque eso está en la historia, todo lo que está ahí en la palabra, ahí hay un templo sagrado de los musulmanes. Un templo sagrado de los musulmanes. Y ahí se va a construir el templo, porque está dicho por el profeta, por Dios mismo. Van a tumbar eso, pero si se lo tumban, hay una guerra entre los musulmanes con los judíos muy fuerte. Y si los musulmanes adoran tanto ese templo y están dispuestos a hacer guerra porque no se meta nadie ahí, nosotros que somos templo del verdadero Dios, peleamos para que no se meta nadie por nuestros ojos en este templo. Peleamos para que no se meta nada por nuestros oídos y manche este templo. ¿Sí me estoy explicando? O nos sentamos en sillas de escarnecedores a ver programas donde vemos cosas que ofenden a Dios y nos carcajeamos y nos reímos y etcétera, y no les enseñamos a nuestros hijos lo que no deben de ver, porque estamos muy cómodamente haciendo nuestras cosas y dejamos la herencia de Jehová en manos de la televisión y luego nos quejamos por su desobediencia. Esta mujer fue parte de la genealogía, de la descendencia del Señor. Aleluya. Amén. Hermano, necesario es explicar que para muchos buenas obras es dar caridad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es dar caridad o regalar ropa. Esas no son buenas obras las que manda aquí el Señor.
las buenas obras es producto de la obediencia a Dios en la fe. En el caso de Abraham fue estar dispuesto a obedecer a Dios hasta lo máximo, hasta lo máximo. En el caso de Rahab fue arriesgar su vida y todo lo que tenía, hacer un lado al pueblo que pertenecía por pertenecer en fe al pueblo elegido de Dios. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra parentela inconversa? ¿Les llevamos el evangelio? ¿O nada más vamos a estar un rato ahí y convivimos y ya nos vamos? Qué triste es eso. Y somos los misioneros de Dios. Nosotros somos los misioneros porque tenemos una misión del cielo: predicar el evangelio a toda criatura. Y yo no estoy tratando de censurar su vida, allá usted con Dios, porque cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Es personal. Bendito es Dios. Amén. La salvación no es por buenas obras, es por fe. Eso iba a tratar el Señor con su amado discípulo Tomás. Yo creo que como no vio a Tomás, regresó. Y fue que tuvo su encuentro Tomás con su maestro. Miren, vamos a Juan 20, por favor. Ya estoy terminando. Juan capítulo 20. Bendito sea Dios. 20 versículos 26 y 27. Aleluya. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, otra vez estando las puertas como cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No vaya a pensar que se lo dijo regañándole, sino con amor. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 17: de las ovejas que me diste, ninguna perdí. Aleluya. Bendito sea Dios. Fíjense, las puertas estaban nuevamente cerradas. En este caso también la puerta de la fe estaba cerrada en el corazón de Tomás. Una pregunta: ¿sigue cerrada la puerta de tu corazón a la palabra del Señor? Porque si no tienes tiempo todo el día tras día de estudiarla, tu corazón está bien cerrado y necesitas que venga el Señor Jesucristo y pase por esa puerta y te diga: Shalom, la paz de Dios sea contigo. O ya la va cerrando, porque hay unos que la van cerrando poco a poco, se meten en otras tantas cosas que al rato ya le cerraron la puerta al Señor. Y empieza el Señor a tocar la puerta. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, ¿por qué no la quiere abrir? Eres tú el que tienes que abrir la puerta para decirle: ven y gobierna otra vez mi vida, Señor. Ya me desubiqué totalmente. Ya estoy viviendo como vivían en los tiempos de los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. No, amados hermanos, no nos equivoquemos. Nos va en ello la vida eterna. Se los aseguro. ¿Sí? Escucharon otra vez el shalom del Señor: paz a vosotros. Quiero decirles una cosa: ¿les advirtió el Señor Jesucristo que iba a llegar? ¿Verdad que no? Yo no lo veo ahí. No les dijo: nos vemos dentro de 8 días. Nosotros sí a veces, ¿verdad? Nos vemos mañana a tales horas, de vez ni llegamos. Porque así somos. Pero no les advirtió. Ese es el estilo del Señor. Él no nos advierte. Ya nos advirtió demasiado con su palabra. Ya nos dijo lo que puede ocurrir de un momento a otro.
Ya nos dijo que la muerte no tiene edades. Puedes morir ahorita, puedes morir de anciano, puedes morir de adolescente, puedes morir aún en el vientre de mamá. Y nos dice, y nos dice, y nos dice, y nos dice. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Hasta cuándo nos vamos a rendir al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a obedecer lo que Él dice y dejar de obedecer nuestro propio corazón sucio, manchado? Nuestro yo, que quiere siempre imponerse sus propias ideas, y a veces escuchamos personas que quieren vivir de acuerdo a sus propias ideas y no de las propias ideas del Señor, y somos gente que predicamos el Evangelio. Bendito es Dios. Él llegó sin avisarles. Él ya nos dijo lo que va a pasar. Él ya nos dijo cómo va a regresar. ¿Cómo va a regresar aquí a la tierra? Mire, 1 Corintios. Yo solamente se lo recuerdo porque ese es el papel que tengo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podrá venir hoy el Señor? A lo mejor viene hoy. ¿Estamos preparados? Porque tenemos que estar preparados todos los días. Todos los días, todos los días. No sabemos qué va a acontecer de aquí a las 12 de la noche. Dios. Primera de Tesalonicenses 4, por favor. El Señor va a llegar así de repente. Es el estilo del Señor. Los judíos estaban esperando a su Mesías y el Señor llegó. Y no lo quisieron recibir. Aquí ya va a ser al revés. Si Él viene y no estás listo o lista, preparada, pues ya te quedaste. Ya te quedaste. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos, en un momento, ¿sí? En un momento, mire, vayamos por favor a Apocalipsis 3, versículo 3. Apocalipsis, ¿qué les dije? 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, o sea, si no estás pendiente, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16, 15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, o sea, que no anda en maldad. Tus ropas siguen siendo limpias y se siguen limpiando más con la palabra, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así llega el Señor de repente, es su estilo. A Él llegó a mi vida cuando no lo esperaba, ¿no? Llegó.
llegó, tumbó todas las cosas y las sigue haciendo. Por eso mucha gente dice, ¿cuándo fue? ¿Tú sabes la fecha en que naciste de nuevo? En lo personal nadie la sabe. Tienen fecha de una oración que hicieron, pero el único que sabe cuándo naciste de nuevo es el que te engendró en el Espíritu. ¿Sí me explico bien o no? Conoce el Señor quiénes son los suyos. Por eso, repito, hay muchos simpatizantes dentro de la llamada iglesia del Señor. Una iglesia visible, una iglesia nominal, o sea, de nombre, pero hay una iglesia invisible, que es la que vive en la fe del Hijo de Dios, que obedece a Dios. Y no es fácil obedecer porque tenemos lucha contra nuestro yo. Y luego decimos, pero ¿por qué voy a hacer esto si a mí es que me están ofendiendo? Porque tú tienes el ministerio de la reconciliación. Tú tienes que iniciar. Si tu hermano tiene algo contra ti, que dice, ve y trate el asunto. Si obedeciéramos a Dios, realmente no habría tanta división y tantas cosas que hay dentro de las llamadas congregaciones. Bendito sea Dios. Juan 20, por favor, 26 y 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Se nos revela que el Señor sabe todo lo que hacemos y decimos. Él no estaba ahí cuando Tomás dijo todas esas palabras y con esas mismas palabras lo redarguyó. Utilizó las mismas palabras que Tomás había dicho y luego lo exhortó. Dijo Tomás, no seas más incrédulo, sé creyente, sé creyente. ¿Y qué cosa dijo este hombre? Versículo 28, entonces Tomás respondió, no dice que se postró, pero se debe haber postrado totalmente delante del Señor. No metió su dedo, no, se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo hizo su Señor y lo hizo su Dios. Nosotros decimos a Cristo nuestro Señor y nuestro Dios. No solamente es nuestro ayudador en los problemas y nada más. Porque Él ayuda, Él es bueno. Pero solamente aquellos que responden a un llamado total y absoluto son los que Él quiere con Él allá arriba. Bendito sea Dios. Tomás cuando fue reprendido con cariño no endureció su corazón. No endureció su corazón. Hay muchos que endurecemos nuestro corazón para mal de nosotros. Mire lo que dice para esas personas Proverbios 28:14. Te están diciendo lo que no debes de hacer, te están diciendo, te pasan muchas cosas, enfermedades, te pasan accidentes, pero sigues ahí, tu yo te sigue dirigiendo. ¿De qué sirve? Y te habla el Señor y no quieres obedecer. A lo mejor lloras en el momento, sí Señor, sí, pero es un momento de emoción y sigues viviendo la vida como si no existiera Dios para contigo. ¿Qué les dije? Proverbios, ¿qué? 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mar. ¿Estás oyendo lo que Dios dice? Yo solamente pongo mi voz porque no te puedo decir nada, ningún concepto mío. ¿Sí? Está diciendo lo que, estás oyendo lo que Dios te dice. Y Él dice, bienaventurado, ¿qué dice? El hombre que siempre teme a Dios, que siempre, no nada más cuando tienes problemas o que sabes que te van a meter a la cárcel. Yo he tenido personas que me han visitado y que se han metido en problemas y saben, tienen miedo que los van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque anduvieron mal.
Ya llora uno por ellos y le dice una de las cosas, cómo deben de ser, y ya salen del conflicto y se alejan totalmente. Dios tenga misericordia. Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, así como viene diciendo, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Están dicen las cosas que no debes de hacer, las cosas que debes de hacer, y llega un momento en que no haces caso. De repente vendrá el mal y no habrá medicina. Bendito sea Dios. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Estamos obedeciendo lo que Dios dice en su santa palabra. Me va a decir, no puedo, pues no puedes, entonces que no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Señor, lucho, pues yo también lucho, porque a veces, repito, a veces hay situaciones en que no me parecen, pero no es mi parecer, sino lo que Dios me dice que debo de hacer. No es lo que yo pienso, lo que yo diga, por muy bueno o positivo que a mí me parezca, no me funciona lo que dice Dios. Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden. Por eso a los hombres que no han nacido y las mujeres que no han nacido, el Evangelio es locura. Porque no pueden discernir las cosas espirituales, porque su espíritu sigue muerto. Son cristianos nominales, de nombre nada más, pero no cristianos nacidos de nuevo, que entienden el compromiso de que ya no se pertenecen a ustedes mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no. No tiene usted que andar haciendo las cosas que usted cree, sino que Dios le dé la dirección adecuada para las cosas que hay que hacer. Termino con cuál es el gran propósito de todo esto. Ahí lo leemos en Juan capítulo 20, versículo 30. El propósito del libro, de la enseñanza de Dios. ¿Para qué te enseña Dios? ¿Cuál es el caso? Que se prepare el que va a estar en el púlpito para vaciar lo que Dios te dio, porque yo vengo a vaciar en tus oídos lo que Dios me enseña. No vengo a hablar de mí ni de mis conceptos y criterios. El ministrar cansa porque te estás vaciando. Juan 20, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo estamos? El Señor hizo muchas señales hizo, pero en este Evangelio, si usted estuvo atenta y atento, solamente nos habla de 7 señales. Nada más. La primera señal, ¿cuál fue? Las bodas en Caná. 7 señales, pero fueron cantidad de señales las que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el propósito de lo escrito? Para que creamos, o sea, para que obedezcamos a Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Y para qué más? Para que tengamos vida en su nombre. Esta palabra sin el Espíritu está muerta, pero con el Espíritu es una espada que traspasa. ¿Sí? Una palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta entrar los huesos y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Aquí, entre más estudias esto, más cambiado y más cambiada vas a ser, y tu vida será una vida de victoria. Una vida de victoria en medio de la tormenta. Y entre más te metas con Dios, más vas a comprobar el poder de Dios, porque más te va a atacar Satanás.
más te va a atacar, pero él no tiene suerte ni parte si tú no le das lugar. Por eso dice el Señor que no se ponga el sol sobre qué, sobre tu enojo, y no le des lugar al diablo. Dios nos ayude y me ayude a mí también, recordando que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Entre más escuchamos, más responsabilidad tenemos con Dios. Yo no estoy perdiendo el tiempo, ni pretendo hacer que usted pierda el tiempo. O vengo y le digo lo que mi Padre me dice, pero primeramente es para mi vida. Es una lucha muy tremenda. Tenemos miedos, pero el Señor dice: echa sobre mí toda tu angustia, porque yo tengo cuidado de ustedes. ¿Lo crees? No me digas a mí, piénsalo. Es lo que le decía yo a Flavio. Dice el Señor esto. ¿Lo crees? Me es difícil. Para mí también es difícil a veces. Yo le digo: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Háblame de tus debilidades que tienes en ese aspecto. Y más cuando los hijos están con conflictos. Dios nos ayude. Sí, por favor. Mañana no hay oración, varones. Se pusieron contentos. Dios nos ayude. Ya vamos a empezar con la semana para los niños, y le doy gracias a todos los que han participado. Todos los que han participado. Me da gusto, le doy gracias a Dios por esas vidas, que son personas que no es que no tengan nada que hacer, tienen cosas que hacer, pero le dan un tiempo al Señor. Y Dios no se queda con nada, amadas hermanas y hermanos, no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Porque en tu amor y en tu misericordia, Padre, tú puedes ver que hay Tomases todavía dentro de tu pueblo, Señor. Padre bendito, que necesitamos ver para creer, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, y sale en esta noche a nuestro encuentro y trata con nosotros, Dios. Y dinos, Padre, como le dices a tus discípulos: ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Por favor, Dios, por favor, Señor, por favor, perdónanos, Dios, toda duda que haya venido a nuestro corazón, y renuévanos, Padre bendito Dios, Señor de la gloria, Padre. Cambia lo que tengas que cambiar, desarraiga toda incredulidad y toda desconfianza en ti, Señor, para que confiemos en ti, porque no es una fe ciega, eso es fanatismo, sino es una fe en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, Dios. Cuando tú nos dices, Señor, que nos deleitemos contigo, pon tu delicia en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué no vamos a deleitarnos contigo para que esas peticiones se hagan una realidad en nuestra vida, Señor? Por incredulidad, Señor, porque queremos hacer las cosas a nuestro modo, Padre. Cuando tú nos dices que jamás has visto un justo desamparado ni sus hijos mendigando pan, ¿por qué no lo creemos y seguimos luchando con nuestra propia fuerza, Padre? Y le ponemos más ímpetu a las cosas, Señor, seculares, que lo que tú nos dices: busca primeramente mi reino y mi justicia, y yo te voy a sostener. Ayúdanos, Padre, a dejar de ser incrédulos, Dios. Por favor, Padre, creer que lo que tú dices es verdad, Señor. Tú eres un Dios veraz y el hombre es el mentiroso, Padre. Gracias por este tiempo. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia. Te rogamos juntamente, Señor, que tengas piedad de la hermana Guadalupe Rodríguez Salazar, la esposa de Flavio, que sale mañana para Monterrey, y de Monterrey sale el domingo para Chicago y luego a Washington a ver a su hija. Señor, que la lleves con bien. Señor, que no haya ningún tropiezo, Padre bendito Dios, Padre, en esta visita, Señor, que le va a hacer a su hija y de las otras hermanas amigas de Carla, que van a ir a visitarla allá también al hospital, Señor, que no haya ningún estorbo y que esta muchacha pueda reconocer, Padre bendito Dios, y postrarse delante de ti y arrepentirse y que tenga vida nueva, Señor. Le has dado oportunidad, Señor, le has dado oportunidad, Señor, y tú sabes lo que estuvo pensando y la angustia que tuvo. Tan es así que le dijo a su madre: me siento muy sola, mamá. Sí, Señor, porque no estaba ni apegada a tu familia en alguna congregación, Señor. Gracias por haber metido tu mano, Señor. Gracias, Padre. Vamos a partir de aquí, Señor,
pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo.